Ponte cómodo, contén la respiración y goza de mi lectura. Amar a muerte, escrito por Anne Lemon y narrado por Mayra Solís de Jesús para su canal Azul Zafiro. Festival del Terror, lunas de octubre 2024. Parte 2. Minutos más tarde, Neil salía de la bañera. Había tomado un baño para intentar relajarse, pero ni el agua caliente había sido capaz de calmar la inquietud que le oprimía el pecho. La atmósfera en la recámara se volvía opresiva con el paso de las horas, y a medida que la noche cruzaba el umbral de la medianoche, la oscuridad parecía espesa, casi palpable. Las velas que antes titilaban con normalidad se apagaron mucho más rápido de lo que esperaba, dejándolo sumido en una profunda penumbra. Un golpe seco sacudió la habitación. La ventana, que minutos antes estaba cerrada, se abrió de par en par con un crujido ominoso, y por ella se coló la bruma densa que había rodeado la finca durante toda la noche. Neil se incorporó de golpe, su corazón acelerado, intentando distinguir algo en la negrura que lo envolvía. Y entonces, a través del velo brumoso, emergió una figura femenina. Era hermosa, tan exquisita que por un momento la realidad pareció desvanecerse. Sus rasgos eran perfectos, cincelados por manos invisibles que conocían la verdadera belleza. Pero había algo en su rostro que lo perturbaba, una punzada profunda que no era de miedo, sino de un amor inexplicable, le atravesó el estómago. Neil apretó con fuerza su brazo para tratar de confirmar que no estaba soñando. ¡Auch! Exclamó en un susurro mientras el dolor recorría su piel. No era un sueño. La mujer, como una sombra elegante, se movió hacia él con un paso silencioso y fluido, mientras Neil retrocedía. Su mente se encontraba atrapada entre el deseo y el desconcierto. Sin embargo, había algo en su mirada, algo que lo llamaba, como si una parte de él la conociera desde siempre. «Nunca me dijiste tu nombre», murmuró Neil, su voz impregnada de un reproche ahogado mientras se levantaba de la cama. Sentía como algo más allá de su entendimiento lo atraía hacia esa figura sombría. Era solo un niño, y podría haberte asustado mucho más, respondió ella, su voz suave pero resonando con un eco que parecía venir desde las profundidades del tiempo. Ahora lo sabes. Mi nombre es Tiffany, y siempre he esperado tu regreso, Neil. Jamás dejé que mi pensamiento se apartara de ti. La figura se tornaba más tangible, pero lo que verdaderamente lo atrapaba era su mirada, un brillo oscuro y profundo que lo envolvía en una sensación perturbadora. Neil sintió como si estuviera suspendido en un abismo, incapaz de distinguir entre la realidad y lo inevitable. El frío roce de una mano helada le acarició la mejilla, sacándolo de su confusión. Un escalofrío recorrió su columna, tensando cada músculo de su cuerpo. Nervioso bajó la mirada. Quise volver, pero... susurró, su voz apenas audible. Tenía miedo de ti y de mí.
Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Sus dedos temblaban mientras trataba de controlarse. Amar a la muerte no es razonable, ni siquiera es aceptable. Tiffany, sin apartar sus ojos de él, atrapó la lágrima con un pañuelo antiguo y desgastado. La tela rozó su piel como un último vestigio de lo desconocido mientras Neil levantaba la vista, confuso. Entonces, continuó ella con un tono más afilado, fue en ese momento cuando te diste cuenta de lo imposible que era y decidiste entregarle tu corazón a esa pecosa. Tiffany arqueó una ceja, manteniendo una sonrisa helada mientras se pasaba una mano por el rostro, limpiándolo lentamente. No olvides que soy la muerte, Neil. Sé todo lo que sucede a tu alrededor. Además, tu hermana se encargó de enviar ese maldito telegrama sin destinatario. Esa pelirroja es astuta, lo sé. Lo entiendo, es tu hermana, pero... Su mirada se oscureció. No olvides que nadie escapa de mí. La cercanía entre ambos era sofocante. El rostro de Tiffany se encontraba peligrosamente próximo al de Neil y el frío que emanaba de ella parecía congelar el aire entre ambos. Era como si el infierno que ardía en sus almas estuviera a punto de consumirse en ese momento. De pronto, un grito cortó la atmósfera. ¡Neil! ¡Hijo! La tía abuela irrumpió en la habitación con una expresión de pánico. ¿Quién dejó la ventana abierta? Neil dio un paso atrás, sorprendido por la abrupta entrada. ¿Tía? ¿Podrías avisar antes de entrar así? Refunfuñó, intentando disimular su agitación. ¿Dónde está Caridad? ¿Por qué no hay nadie cuidando de ti? La voz de la tía se rompía con la preocupación mientras recorría la habitación con la mirada. Tranquila, tía. Fui yo quien les ordenó que se retiraran. Y ahora, tú también deberías descansar. ¡Olvídalo! ¡Caridad! ¡Caridad! ¡Sube ya!, gritó ella sin prestar atención a sus palabras. Neil, mientras estemos aquí, no quiero que te quedes solo ni un segundo. Neil cerró los ojos exasperado. Algo más profundo que la preocupación de su tía lo perturbaba, algo que estaba más allá de lo visible, algo que ni siquiera la presencia de su familia podía proteger. Caridad llegó apresurada, jadeando, con apenas un aliento para hablar. En la puerta de la alcoba de Neil, la tía abuela la recibió con una mirada cargada de una furia contenida que llenaba el aire de una pesada tensión. «Te di una orden, Caridad». Su voz baja pero afilada cortaba el silencio. ¿Tan difícil es cumplirla? Caridad asintió, incapaz de sostener su mirada. Su rostro inclinado reflejaba obediencia y temor. «De ahora en adelante, tú serás la única encargada de velar por mi sobrino. Y esta puerta», señaló la puerta de madera con una intensidad que parecía querer perforarla, «no se volverá a cerrar hasta que nos vayamos de aquí. ¿Entendido?». El silencio que siguió fue sofocante, mientras Elroy se marchaba dejando tras de sí un rastro de tensión que parecía impregnar las paredes mismas. Al pasar por el pasillo prohibido, sus ojos se detuvieron por un instante, llenos de un odio que se hundía en lo profundo de ese lugar, como si algo inconfesable habitara allí. La noche continuó su curso, pero las sombras parecían ahora más inquietas, más vivas. Mientras tanto, Neil, acostado en su cama, notaba cómo el peso de la presencia de Caridad traía consigo una tenue calma. Pero esa paz
Aunque bienvenida, era frágil. En su interior la inquietud persistía como una puerta entreabierta que dejaba pasar fragmentos de un recuerdo que no podía borrar, una obsesión que latía en su pecho con cada respiración. El sueño de Neil, aunque más tranquilo, tenía la misma cualidad inquietante de una tregua temporal, un alivio que prometía disiparse al menor descuido. Y en la oscuridad la pregunta permanecía suspendida en el aire. ¿Qué habría pasado si esa puerta se hubiera mantenido cerrada? Si el lazo invisible entre él y esa mujer hubiera encontrado su final inevitable. Por la mañana, Neil se encontraba sentado en el comedor de la cocina, los codos apoyados sobre la mesa de manera finamente pulida. La luz apenas comenzaba a filtrarse por las ventanas y él presionaba su sien con los dedos, intentando disipar el dolor persistente que martillaba en su cabeza, como si los ecos de la noche anterior se negaran a desaparecer. El aire olía a humo y a especias, pero había algo más, una pesadez extraña, como si cada respiración arrastrara consigo un secreto que aún no estaba dispuesto a ser revelado. —¿Qué hace aquí, joven? —preguntó Caridad con un sobresalto ligero al verlo tan temprano. Neil no respondió de inmediato. Sus ojos, ligeramente entrecerrados por el dolor, se alzaron hacia ella con un destello irónico. —Esperarte. ¿Qué más? —respondió finalmente, su tono suave pero cargado de una ambigüedad que la hizo titubear. Caridad se quedó quieta, el movimiento detenido, como si algo en la atmósfera hubiera cambiado, volviéndose más denso. Las cocineras, ocupadas en la lejanía, cuchicheaban entre risitas nerviosas, pero incluso su bullicio parecía apagado, distante. A ver, ¿cierto o no que la abuela me dejó bajo tu sombra? Neil alzó los brazos, su gesto exageradamente teatral, acercándose a Caridad con una gracia perezosa. Había algo inquietante en su mirada, como si su habitual desdén estuviera teñido de algo más profundo, algo que Caridad no pudo identificar del todo. —¿Qué haremos hoy entonces? —Estoy listo para lo que sea —continuó, alzando un cuchillo de la mesa, el filo brillante bajo la luz tenue que entraba por la ventana. Lo giró en sus dedos como si estuviese jugando, pero en sus ojos había una sombra que parecía sugerir algo más. —Joven, déjelo. Ese cuchillo no le hará ningún bien —dijo una de las criadas arrebatándole el utensilio con una sonrisa forzada. Además, andar revolviendo cosas viejas no le traerá nada bueno. Neil soltó una carcajada, pero el sonido era hueco, casi como si no le perteneciera. —Ya que no cortaré ni cocinaré, platiquemos entonces. Se inclinó hacia Caridad, su voz ahora un susurro que rozaba lo íntimo. —Dime, ¿quién es Tiffany? ¿Y qué tiene que ver la tía abuela con ella? Caridad se tensó, y por un momento el silencio en la cocina fue tan palpable como la sombra que parecía arrastrarse desde los rincones más oscuros de la casa. Los murmullos de las cocineras se desvanecieron, y el aire de repente se sintió más pesado, más tenso. —Vamos, Caridad, te conozco desde que era un crío. Sé que no puedes quedarte callada para siempre. Neil se acercó aún más, tanto que sus labios rozaron casi el oído de Caridad, y su tono se volvió más íntimo, más peligroso. La he visto desde que era niño. Siento que un fuego me consume cuando pienso en ella.
Esas últimas palabras no las dijo en voz alta, las tragó con un nudo en la garganta, como si temiera liberarlas al aire. Caridad tembló, pero no de frío, sino de algo más profundo, algo que rozaba lo prohibido. «Joven, no me meta en problemas», murmuró ella con la voz apenas audible, sus manos temblorosas mientras intentaba retomar su tarea. «Sabe que aquí no es fácil encontrar trabajo y yo lo necesito. Solo cuéntame quién es Tiffany. Te invito a dar un paseo al lago. Cuando vayas a limpiar el maíz, podemos caminar por los alrededores», insistió Neil, su voz ahora más suave, pero aún cargada de ese tono inquebrantable que no aceptaba un no por respuesta. Caridad negó con la cabeza, pero había algo en su gesto que delataba incertidumbre. No puede ser, joven. Usted sabe que la señora Elroy le prohibió andar por esos lugares y además no está de vacaciones aquí, ese rumbo. Su voz se desvaneció, como si incluso mencionar el lugar fuera peligroso. Neil la miró con una sonrisa torcida, un destello oscuro se cruzó por su mirada. «Soy el próximo dueño de esta finca, Caridad. Nadie puede prohibirme nada». La declaración dejó a Caridad sin palabras y en su rostro se pintaron preguntas que no se atrevió a formular. «Y bien lo sabes, cuanto más prohibido, más tentador», añadió Neil, acercándose un poco más. Sus ojos buscaron los de ella, pero Caridad evitó la mirada. El cuchillo que había dejado sobre la mesa ahora parecía brillar con una luz que no pertenecía a la cocina, sino a algo más oscuro, algo que flotaba en el aire entre ellos, no dicho, no revelado. Una sensación helada recorrió a Caridad cuando, desde el rabillo del ojo, creyó ver una sombra moverse fuera de la cocina. No fue más que un parpadeo, una ilusión tal vez, pero el frío que dejó a su paso era real. «Se dicen muchas cosas, joven, cosas que...» Caridad dejó caer una pizca de sal en el estofado, sus manos temblorosas. «Cosas que nadie sabe si son verdad». El día transcurrió con una sensación extraña de inquietud, y para el asombro de Caridad, pronto se encontró acompañando a Neil al lago, mientras la alborada se filtraba entre los árboles. La luz era tenue, pero suficiente para hacer que las sombras parecieran moverse, como si tuvieran vida propia. «¿Ves, Caridad? No fue tan difícil», dijo Neil. Su tono era relajado y casi despreocupado. «Ahora que estás aquí, todo parece más sencillo. Tu compañía es suficiente para calmar mis inquietudes». Antes de que pudieran intercambiar más palabras, la figura imponente de la tía abuela Elroy apareció en el umbral, su rostro tenso, sus ojos brillando con una furia apenas contenida. «¿De dónde vienen?», preguntó con un tono que hizo eco en el aire, más allá de la simple curiosidad. «De dar un paseo», respondió Neil con altivez, alzando una mano en un gesto que silenciaba cualquier intento de reproche. «Soy el heredero de este lugar. Debo conocer cada rincón, ¿no lo crees? Quizás algún día traiga aquí a mi esposa». El rostro de la tía abuela se endureció, pero lo que ella no vio fue el brillo en los ojos de Neil, un brillo que no pertenecía a un simple heredero. Era el reflejo de algo que ella no entendía, algo que se movía en las sombras, entre el lago, la casa y los secretos que ambos albergaban.
Más tarde, en el jardín, Neil se encontraba sentado junto a una de las fuentes. El suave sonido del agua apenas llegaba a sus oídos mientras su mirada se perdía en la nada, ausente, como si su alma flotara entre las sombras de los árboles y el viento que acariciaba las hojas. Los pensamientos se le escapaban como niebla, deslizándose por su mente, difusos y distantes. De pronto una voz lo sacó de su trance. «Buenas noches, joven». «¿No le ha gustado el postre?», preguntó Rita, con una leve sonrisa arrugada. Su voz quebró el silencio como si lo trajera de vuelta de un sueño lejano. «Me ha dejado todo, y eso me hace dudar, siendo uno de sus favoritos. Si gusta, le puedo preparar algo más, algo que quizá ahora sea más de su paladar. Veo que ya no es aquel niño inquieto que solía hacer travesuras alrededor de esa fuente». Neil parpadeó, volviendo poco a poco al presente. Una leve sonrisa melancólica curvó sus labios, pero no alzó sus ojos. «No, Rita», dijo con un suspiro que se fundió con el susurro del agua. «Lo que me has servido es perfecto, como siempre. Cada uno de tus platillos me ha conquistado. A veces no entiendo por qué nunca nos casamos. Tal vez también tú me habrías dicho que no». Rita soltó una pequeña carcajada, suave, pero cargada de años de recuerdos. «Ay, mi niño, saliste tan adulador como tu padre», dijo ella, acomodándose el delantal con manos temblorosas. «Pero con esas palabras te has ganado que esta noche te prepare uno de mis mejores platillos». Neil, aún inmerso en su propia nostalgia, la miró con un brillo cálido en los ojos, como si quisiera aferrarse a la tranquilidad de esos momentos sencillos. «¿Sabes, Rita? Lo que me gustaría realmente ganar es tu confianza». Su tono se tornó más serio. La leve sonrisa fue desapareciendo. «Que me contaras todas las historias que susurran en estas paredes, especialmente aquellas que envuelven esta casa en esa fría sombra que siento cada noche». Rita bajó la mirada. Sus dedos juguetearon nerviosamente con el delantal. Un escalofrío recorrió el jardín, como si los mismos árboles temblaran ante sus palabras. «No, joven. Usted sabe que necesito este trabajo. Hay muchas bocas que dependen de mí en esta casa. Si lo pierdo...». «¿Cómo lo perderías, Rita?». Neil se inclinó un poco hacia ella, su voz un poco más suave pero insistente. «Estoy hablando con la persona en la que más confío, y además, sabes bien que soy el futuro heredero de esta finca. Pase lo que pase, te aseguro que estarías a salvo. Solo quiero entender lo que está ocurriendo, lo que me envuelve cada noche y me confunde hasta hacerme dudar de mi propia cordura». Rita lo miró con los ojos llenos de una mezcla de compasión y miedo, como si las palabras que guardaba en su corazón fueran demasiado peligrosas para ser pronunciadas. «Ay, mi niño, pregúnteme mejor por mis secretos de cocina. Eso sí se los escribo con gusto». Neil dejó escapar un suspiro sintiendo cómo la pesada incertidumbre se asentaba en su pecho. «No me dirás quién es Tiffany, ¿verdad?», preguntó en voz baja, como si le hablara a la brisa fría que comenzaba a levantarse. «Me encantaría saber por qué llora cada noche. ¿Cuáles son los motivos de sus lamentos? Porque el lago se cubre de esa neblina sombría que se vuelve más densa en esta época del año». Neil alzó la mirada perdida hacia el lago distante, donde la bruma comenzaba a arrastrarse como fantasmas sobre el agua.
¿Por qué las aguas se remueven como si una guerra estuviera librándose en el fondo de su ser? ¿Por qué las campanas de la iglesia repican como si pidieran perdón? Y sobre todo, ¿por qué la tía abuela Elroy, desde que llegó, no ha salido de esa habitación en la que nadie puede entrar? Rita lo miró en silencio por unos instantes, sus labios temblorosos, y luego le colocó una mano temblorosa sobre la cabeza como lo hacía cuando era niño. ¡Ay, mi niño! Tantas preguntas para esta vieja cabecita. Mejor no remuevas esas cosas del pasado. Si de verdad quieres ser feliz, busque una buena mujer y olvídese de todo esto. Neil bajó la cabeza, pero sus pensamientos seguían girando en torno a las preguntas que Rita no quería responder. Sentía una conexión con ese lugar que no podía ignorar. No creo que pueda irme, Rita. Su voz salió suave, como si se hablara a sí mismo. Siento que llegué para quedarme. Esta casa, este lago, me pertenecen y yo les pertenezco. Rita se quedó en silencio un momento antes de hablar, metiendo las manos en su delantal como si buscara consuelo. Rita titubeó, metió sus manos en el mandil y tras un breve silencio se sentó junto al joven. Su voz bajó un susurro como si temiera que algo más pudiera escucharle. Mientras hablaba, una leve brisa comenzó a agitar las hojas del jardín y la bruma del lago pareció remolinarse más cerca, dándole a todo un aire más sofocante. Hace muchos años, en aquella casona cerca del lago, empezó Rita con la mirada fija en el suelo, vivía una joven hermosa. Tiffany se llamaba. Su familia no era tan acaudalada como la tuya, pero eran respetables. Una tarde, el pueblo susurró que había llegado una horda de gitanos y entre ellos se destacaba un rom de impresionante porte, irresistiblemente atractivo para las mujeres. No era de sorprenderse que Tiffany cayera rendida ante él, al punto de que, aún joven e inexperta, entregara su más preciado tesoro en la anticipación de una promesa. Sin previo aviso, los gitanos partieron y Tiffany quedó desprestigiada ante los ojos del pueblo. Su padre, consumido por la venganza de lo sucedido, tomó la terrible decisión de entregarla a un hombre de otro poblado, un cazador de aspecto sombrío, cuya mera presencia susurraba peligros ocultos. Nadie conocía su nombre, pero las leyendas que lo rodeaban eran sombrías. Se decía que era un ser oscuro, un practicante de rituales no muy cristianos, cuyas manos estaban manchadas de sangre y superstición. La gente del pueblo murmuraba en voz baja que la bruja del monte era su madre, una sombra del pasado que siempre acechaba desde la distancia. Rita hizo una pausa y un escalofrío helado recorrió la columna de Neil, como si la propia negrura del jardín lo abrazara con sus manos invisibles. Las sombras se alargaban, torcidas y distorsionadas, como si el jardín reclamara el lamento de lo que una vez fue vida. La luz en los ojos de Tiffany se apagó el día en que su padre le entregó a esa bestia, continuó Rita, su voz temblando como hojas en una tormenta. Entre la servidumbre se susurraba que el hombre la maltrataba, la ultrajaba cada noche, arrastrando su alma hacia un abismo de dolor y humillación, del cual él se alimentaba. Poco a poco la fue despojando de su esencia, como un depredador que devora a su presa. Desde aquel oscuro día,
El lago se cubrió de una espesa neblina, un velo de muerte y desesperación, y las tierras se tornaron estériles, como si la misma vida hubiera decidido marcharse, dejando tras de sí solo un eco de lo que alguna vez fue. Neil tragó saliva sintiendo un nudo en su garganta. No era solo la historia lo que le inquietaba, era algo más, un frío que parecía emanar del suelo mismo, filtrándose por las raíces y subiendo hasta el aire que respiraba. Dicen que Tiffany se volvió un fantasma en vida, continuó Rita con la voz más baja. Siempre la veía con el mismo vestido de boda ajado y sucio, el vestido que su abuela le había dejado en un baúl. Su madre trató de lavarlo, pero lo que nunca pudo limpiar fue la mancha en su honra. A pesar de que sus padres intercambiaban mercancías por el silencio cómplice de los pobladores, el cazador, astuto y de mirada penetrante, pronto se enteró de que Tiffany había conocido el amor. Esa revelación lo llenó de una ira oscura, como un veneno que se filtraba en su ser. Con cada día que pasaba, su deseo de borrar cualquier vestigio de esa debilidad se convertía en obsesión. Se propuso destruir no solo los recuerdos de aquel amor, sino también a Tiffany misma, convencido de que el único camino hacia su fortaleza era a través del sufrimiento de ella. Las sombras del lago susurraban al oído del cazador, alimentando su locura y encendiendo su sed de venganza. Las palabras de Rita parecían volverse más densas, como si cada una de ellas llenara el aire alrededor de Neil, haciéndolo más pesado. De repente, la bruma del lago pareció avanzar unos metros más hacia ellos, envolviendo las plantas cercanas con un manto gris. Rita continuó su relato. Una noche, el cazador la arrastró hasta el lago. Con sus manos frías alrededor de su garganta, le gritaba su deshonra. Ella, en medio de un lamento desgarrador, solo podía murmurar que su mayor pecado había sido anhelar el amor. Desde entonces, el agua nunca ha tenido paz. Dicen que, algunas noches, aún puedes escuchar sus gritos en el viento. Neil sintió el corazón acelerado. Era como si Tiffany misma estuviera allí, justo a sus espaldas, observándole. Quería levantarse, escapar y buscarla entre el denso banco de neblina, ofrecerle consuelo, pero sus piernas se sentían pesadas, como si el suelo las hubiera atrapado en un abrazo gélido. ¿Mi padre la conoció?, preguntó Neil, apenas audible. Continuará.